Listo. Ahora sí, volvemos a comenzar entonces, chicos. Buenos días con todos. Mi nombre es Danae Catherine y el día de hoy vamos a realizar la exposición sobre cerebelo, ¿no? En este espacio de NIC sobre la neuroanatomía enfocada a la clínica, vamos a hablar un ratito sobre cerebelo. Ahora, la exposición de hoy día se ha dividido en los siguientes puntos. Primero vamos a andar en el caso, un pequeño caso clínico, luego vamos a ver sus puntos generales que debemos recordar, tanto la morfología también externa como la morfología interna, recordar la división filogenética, la sistematización del cerebelo y también tener ciertos cuadros específicos para poder resumir la anatomía funcional, así también como las divisiones y las clasificaciones de pérdidas motoras, y al final ya resolveremos el caso clínico y mostraremos la bibliografía utilizada. Okay. A ver, un ratito. Abajo a la derecha te aparece ese triángulo, cuadrado y círculo. Ahí puedes ponerle para que esté abierto. No, perdón, a la derecha, en el candadito. Aquí. ¿Dónde? Si ahí abajo, dale a que esté abrir la sala. Ok, perfecto. Bueno, continuando entonces. El caso clínico. Un hombre de 76 años con antecedentes de tabaquismo desarrolló dificultad progresiva para caminar. En el transcurso de un mes, él notó que cuando se levantaba se sentía mareado y describía su andar como si estuviera borracho, diciendo, mis piernas van en una dirección y yo voy por el otro. Su familia mencionó que frecuentemente perdía el equilibrio, con tambaleo e inestabilidad. También tenía frecuentes dolores de cabeza que ocurrieron en cualquier momento del día y de la noche, lo cual parecía estar empeorando. El examen no tuvo nada especial excepto una marcha inestable y de base ancha que tiende a caer hacia la izquierda, especialmente al caminar en tándem. Es de destacar que no hubo ataxia en las pruebas de dedo a nariz o talón espinilla, en lo cual también menciona la alternancia rápida de los movimientos que eran normales y no había antecedentes de consumo de alcohol. Entonces, en las dos primeras preguntas que se nos mencionan es, según los síntomas que se muestran aquí en negrita, ¿dónde estaría la lesión? ¿Y cuál es el diagnóstico más probable y cuáles son algunos u otras posibilidades? Listo. Ahora sí, en este caso vamos a hablar primero sobre las generalidades del cerebelo. Recordemos que el cerebelo se va a ubicar en la fosa cerebelosa posterior. En este caso es un órgano infratentorial, va a ocupar las dos terceras partes de la fosa posterior del cráneo, así también como que se va a encontrar tanto pues detrás de la placa tectal, la placa cuadrigémina, y pues se va a estar unido, ¿no?, a través del tronco encefálico por medio de los pedúnculos cerebelosos. Además, mencionarles también que el cerebelo pues va a tener una gran densidad neuronal. ¿Por qué? Porque vamos a tener la mitad de la cantidad de neuronas que va a tener el cerebro, lo va a tener en este caso el cerebelo también. Entonces, la situación del cerebelo va a estar ubicado detrás de la protuberancia y de los tubérculos cuadrigémenos y encima del bulbo. Ahora, en el caso de las dimensiones, vamos a tener que en este caso la dimensión transversal va a medir de 8 a 10 centímetros, la dimensión anterosuperior de 5.5 a 6.5 centímetros y la dirección vertical de 5 centímetros. El peso del cerebelo va a variar entre 140 a 150 gramos. Y pues en algunos libros, como el caso del Testut, se nos menciona también el cerebro, se le menciona como un cerebro pequeño, un petit cerveau. Bueno, continuando. En el caso de la morfología externa, vamos a tener en cuenta que vamos a tener tres caras de cerebelo, la cara superior o tentorial, la cara inferior o occipital y la cara anterior o petrosa. En el cara superior vamos a poder encontrar claramente el vérmix, que se va a encontrar justamente en medio de los dos hemisferios cerebelosos, y aquí vamos a poder encontrar tanto las famosas folias, ¿no?, que van a ser estas líneas continuas, y también cuando vamos a tener de mayor profundidad, vamos a tener sus famosos surcos o fisuras,
en el cual vamos a tener acá, por ejemplo, la fisura primaria y la fisura horizontal, o la cisura horizontal. En el caso de la cara inferior, aquí vamos a poder observar sobre todo a las amígdalas cerebelosas, igualmente el vérmix, y también continuando con la cisura horizontal. En el caso de la cara anterior o petrosa, vamos a poder observar en este caso a los famosos pedúnculos cerebelosos, ¿no? Pedúnculo cerebeloso superior, medio y el pedúnculo cerebeloso inferior. A su vez también vamos a encontrar los flóculos, ¿no? Y también pues que estos van a estar encima de la fisura posterolateral. Ahora, también nosotros vamos a tener en cuenta que el cerebelo se va a dividir por tres lóbulos. El lóbulo anterior, por ejemplo, en este corte sagital lo podemos observar claramente, el lóbulo anterior, el lóbulo posterior o el lóbulo floculonodular. Ahora, en el caso del lóbulo anterior, vamos a encontrar nosotros que a nivel superior se va a encontrar la escotadura sobre el oso superior. Vamos también a observar que se menciona que pues el cerebelo está dividido en 9 secciones, ¿no? A nivel superior, el lóbulo central, luego el culmen, el declive y el folio. Y hacia el nivel del lóbulo posterior encontraremos la escotadura cerebelosa posterior. En el caso de también en el caso del lóbulo floculonodular, vamos a poder observar encima de la língula, como también el lóbulo central. Observamos que va a estar colindando con el cuarto ventrículo también, y también hacia la parte inferior, el nódulo, la úvula, la pirámide y el túbulo. Listo. En el caso de las interacciones del cerebelo, vamos a nosotros tener, y como había mencionado, el cerebelo va a tener tres pedúnculos cerebelosos, superior, medio e inferior. Y a su vez también se van a conectar, en este caso con el tronco encefálico. En el caso del pedúnculo cerebeloso superior, se va a conectar con el puente superior y mesencéfalo. Y este lo va a hacer por las referencias que van hacia la corteza. Luego, en el caso de las referencias que van desde la corteza, se van a conectar propiamente con el pedúnculo cerebeloso medio, hacia el puente de Barolo. Y en el caso de las referencias de la médula, se van a conectar con el pedúnculo cerebeloso inferior hacia el nivel del bulbo raquídeo. Entonces, tenemos, como mencioné, los tres lóbulos también, anterior, posterior y el flóculo nodular, que también va a tener aferencias con los núcleos vestibulares. Listo. Ahora, en el caso de la morfología interna, nosotros tenemos en este caso que recordar que la morfología, la corteza propiamente del cerebelo, solamente va a medir aproximadamente 1 milímetro de grosor, y aquí vamos a encontrar con más claridad los surcos o las fisuras, que estos van a tener una orientación transversal en los vérmices. Ahora, cada porción, tanto entre las dos fisuras, se va a llamar justamente como va a recibir el nombre de lámina o circunvolución. Y en el caso de la corteza, vamos a dividirla por tres capas. La capa molecular, la capa de las células de Purkinje y la capa granular. Ok, aquí por ejemplo realicé este pequeño esquema para poder tener los puntos más importantes de la morfología y a nivel con la correlación clínica. En el caso de la capa molecular, esta vamos a encontrar en esta las famosas células de Purkinje. Estas van a ser células grandes en formas de botella, con las cuales van a estar situadas tanto a nivel de la capa molecular y a su vez también como la capa granular. ¿Cuál es la importancia de las células de Purkinje? Estas van a converger los impulsos y van a enviar señales inhibitorias hacia el núcleo cerebeloso. Y cuando nosotros tenemos una lesión a nivel de las células de Purkinje, vamos a tener justamente una disfunción, lo que llevaría a una ataxia o problemas en el equilibrio de la persona. En el caso de las células granulosas, estas son células pequeñas y numerosas que se van a encontrar en la capa granular, y estas van a iniciar el procesamiento de la información sensorial. Entonces, una disfunción a nivel de las células granulosas van a afectar la coordinación motora fina. Y en el caso de las células estrelladas o las células encestas, esas son neuronas inhibitorias y sobre todo van a estar ubicadas en la capa molecular, ¿no? La capa más externa. Y estas van a regular la actividad de las células de Purkinje, por lo cual van a estar justamente afectados tanto en la salida del cerebelo. Y una lesión en ellos va a provocar una hiperexcitabilidad, y una descoordinación en los movimientos.
Ahora, en el caso de los núcleos cerebelosos profundos son los principales centros de salida del cerebelo y van a recibir señales inibitorias tanto de las células de Purkinje, como ya lo he mencionado, y excitatorias tanto de las células, por ejemplo, de las fibras musgosas y trepadoras, ¿no? En este caso, estas van a estar situadas propiamente en la sustancia blanca y vamos nosotros a encontrar los 4 núcleos. Primero tenemos el núcleo fastigio, el cual va a ser, pues, va a estar ubicado, en este caso, ser la que va a participar en la regulación del equilibrio y los movimientos oculares. También vamos a tener al núcleo globoso, vamos a encontrar, y también el núcleo emboliforme como el núcleo dentado. Y en este caso, por ejemplo, tanto el núcleo globoso como el núcleo emboliforme van a estar a su vez, o sea, ambos van a, nosotros vamos a tenerlo llamado también, por ejemplo, como el núcleo interpuesto, el cual pues va a dividirse tanto en el núcleo emboliforme como en el núcleo globoso. Y por ejemplo, una pequeña memotecnia que pude crear para que sea más fácil de recordar es, por ejemplo, los dentistas fatigados con interesantes globos emotivos. O sea, es como una memotecnia más rápida para siempre recordarnos tanto desde la posición como todos los núcleos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de interesantes, aquí estamos hablando justamente del núcleo interpuesto, el cual va a estar dividido por tanto el núcleo globoso como el núcleo emboliforme. Ahora, en el caso de las regiones funcionales del cerebelo, nosotros vamos a tener tanto los hemisferios laterales, el hemisferio intermedio, así como también el vérmix y el lóbulo flocculonodular. En el caso del hemisferio lateral, su función va a ser propiamente la planificación motora de las extremidades, y este va a tener aferencias hacia el núcleo dentado. Mientras que en el caso del hemisferio intermedio, este va a tener como función la coordinación de los miembros distales, tanto miembro superior e inferior, y estos van a tener referencias con los núcleos emboliformes y globosos, entonces propiamente con el núcleo interpuesto. Luego tendremos acá en la región del vérmix y el lóbulo flocculonodular, el cual van a tener por función la coordinación proximal de las extremidades y el tronco, y tanto el equilibrio y los reflejos vestibulo-oculares. Y esta va a tener relación con el núcleo fastigio. Ahora, aquí tenemos también la división filogenética, ¿no? El cual lo va a dividir clásicamente el cerebelo en arqueocerebelo, paleocerebelo y neocerebelo. El arqueocerebelo va a ser el segmento más antiguo, y este va a estar constituido tanto por la língula y el lóbulo flocculonodular. En el caso del paleocerebelo, este va a seguirle luego de antigüedad al arqueocerebelo, el cual va a estar constituido tanto por el lóbulo anterior y el vérmiz inferior. Y luego tenemos al al neocerebelo, el cual es el segmento más joven y se va a corresponder con el lóbulo posterior. Listo. Y en el caso de la sistematización partiendo de la división filogenética, vamos a tener primero a las vías del arqueocerebelo, el cual, pues, como había mencionado, es la porción más antigua, ¿no? Y va a estar compuesto tanto por la língula y el lóbulo flocculonodular. Entonces, empecemos. Primero vamos a empezar con las vías aferentes, el cual va a llegar justamente al cerebelo por medio de los pedúnculos cerebelosos inferior y va a prevenir de forma directa hacia los núcleos vestibulares, el cual justamente se va a encontrar pues que estas fibras van a provenir desde el ganglio vestibular, como podemos encontrarlo. Luego, pues estas fibras aferentes van a ser las que corresponden tanto a la segunda neurona de la vía vestibular, que van a recibir pues las aferencias de la primera neurona vestibular, los cuales van a estar ubicados en el ganglio vestibular, el cual va a estar dentro del oído interno. Ahora, estos corresponden a la vía aferente. Luego, en el caso de los centros, las fibras aferentes van a llegar, en este caso, al lóbulo flocculonodular, que van a estar situados en la parte ventral del cerebelo. Y luego, para continuar con las vías eferentes, vamos a tener que las vías van a provenir del lóbulo flocculonodular, que llegan al núcleo fastigio, que sería la primera neurona efectora,
y de ahí pues va a partir una nueva fibra que va a regresar a los núcleos vestibulares del tronco del encéfalo. Y este ya sea, va a ser tanto por el mismo lado o por pues, el lado contralateral, ¿no? El lado opuesto. En este caso, por el pedúnculo cerebeloso inferior. Y aquí podemos encontrar la segunda neurona efectora. Ahora, del núcleo vestibular van a surgir fibras que se dirigen tanto a la médula espinal, y esto va a ser por medio de los tractos vestíbulo-espinales directos o cruzados. Y esto, por ejemplo, aquí como lo podemos encontrar, es lo que se va a encargar de ejercer control sobre el equilibrio, y van a dar su origen, pues, tanto a las fibras vestíbulo-espinales, que se van a dividir tanto en las fibras cruzadas voluminosas, otras, pues, más directas que se van a dirigir a la médula oblonga y a la médula espinal. Ahora, en el caso de que nosotros tengamos propiamente, entonces, la función va a ser el control del equilibrio por medio del sistema vestibular. Entonces, si nosotros tenemos una lesión a nivel de cualquiera de las vías, vamos a tener sobre todo un trastorno tanto en estática y en la marcha. Listo. Ahora, continuando con las vías del paleocerebelo, estas, como había mencionado, van a tener una aparición pues más recientemente filogenéticamente. Entonces, en el caso de las vías aferentes, las vías pues aferentes van a ser las vías de la sensibilidad profunda inconsciente, ¿no? Entonces, estamos mencionándolo sobre la propiocepción inconsciente. Y en este caso vamos a utilizar dos tractos, tanto el tracto espinocerebeloso posterior, que va a ser directo, y el tracto espinocerebeloso anterior. En el caso del tracto espinocerebeloso posterior, el cuerpo de las neuronas, en este caso, cuyos axones van a conformar tanto el tracto en el asta posterior, el pedúnculo cerebeloso inferior va a llegar hacia el nivel de la corteza cerebelosa, y este va a terminar en la capa granulosa del vérmex. En el caso del otro tracto, el tracto espinocerebeloso anterior, este va, en este caso, conducirse va a conducir, en este caso, la sensibilidad propioceptiva inconsciente, tanto en los miembros superiores como en los miembros inferiores. Entonces, los axones, en este caso, van a conformar el tracto que va a ascender hacia el asta posterior y luego va a cruzar en el plano medio por la comisura anterior, el cual va a llegar al cordón lateral del lado opuesto. Y este va a ascender a lo largo del borde lateral, tanto por el tracto espinotalámico lateral. Y esto va justamente a llegar hacia el puente, el cual se va a dirigir hacia lo largo del borde superior del núcleo motor del nervio trigemino, y este se va a incorporar al pedúnculo cerebeloso superior. Luego atraviesa por segunda vez el plano mediano y va a llegar justamente a la corteza paleocerebelosa homolateral a su origen. Ahora, en estos casos, ambas vías van a ser homolaterales. Y esto, en este caso, esto se va a suceder, ¿por qué? Porque no van a atravesar nunca el plano medial. Entonces, por lo cual, justamente, atravesar el plano medial, por lo cual, justamente, van a atravesar tanto el plano medial y van a finalizar tanto en el mismo lado que se han originado. Ahora, ya. En el caso de los centros paleocerebelosos, aquí vamos a tener nosotros que estos van a corresponder a la corteza de la parte paramediana de los hemisferios y del vértex. Y en el caso de las vías ya eferentes, vamos a tener que los axones de la primera neurona efectora van a estar ubicados en la corteza paleocerebelosa y van a llegar a los núcleos del interpósito, el cuales van a ubicarse ya con la segunda neurona efectora. Y de ahí van a ir fibras pues, hacia el núcleo rojo contralateral, ¿no? Donde se van a encontrar ya con la tercera neurona efectora. Las fibras justamente de las neuronas del núcleo rojo van a dar origen tanto al tracto rubroespinal, que van a participar en la constitución del cordón lateral de la médula espinal. Entonces, el tracto rubroespinal va a conducir el impulso nervioso que controla tanto el tono muscular, entonces, por lo cual los axones van a conformar parte del borde medial de los núcleos rojos y cruzan el plano medio a nivel de la deposición, en este caso,
tegmental, tanto ventral del encéfalo. Bien. Entonces, estas van a estar situadas detrás del menisco medial y luego detrás de la oliva inferior, los cuales van a alcanzar la médula espinal del cordón lateral. Y ya en el tracto final, van, en este caso, a enviar sus fibras hasta al asta anterior de la médula espinal, a cada segmento. Y luego se va a dirigir al asta anterior y va a hacer ahí sinapsis con las motoneuronas alfa y gamma en la lámina espinal 9. Y en el caso de las funciones propiamente de todas las vías paracerebelosas, van a tanto regularme el tono muscular y en el caso que yo tenga una lesión, pues esto me va a dar trastornos tanto posturales como una hipotonía o una hipertonía. Y pues por último, en el caso del neocerebelo, que viene a ser, ¿no?, la porción más nueva filogenéticamente del cerebelo, este sobre todo, como ya vi mencionando, que comprendía tanto al declive, el folium tanto y el tuber del vérmix, así como el lóbulo simple, el lóbulo semilunar inferior, el lóbulo grácil y la amígdala. Estos sobre todo van a coordinar los movimientos voluntarios. Entonces nosotros vamos a tener acá en las vías aferentes, tanto pues que van a iniciar justamente a nivel de la corteza frontotemporal. Vamos a tener acá la primera eh, motoneurona, y de ahí las fibras temporopontinas y las fibras frontopontinas se van a dirigir hacia los núcleos pontinos homolaterales, que van a estar ubicados en la segunda neurona y en la segunda motoneurona. Y de ahí, de la segunda neurona, van a enviar su axón por la región anterior del puente, lo cual va a formar las fibras transversas que luego van a cruzar el plano medio. Y estas se van a incorporar al pedúnculo cerebeloso medio, donde ahí va a alcanzar justamente hacia la corteza neocerebelosa contralateral. Luego, en el caso de los centros neocerebelosos, en este caso se van a situar detrás de la fisura primaria del cerebelo y en la parte posterolateral del hemisferio. En el caso de las vías eferentes, estas van a estar tanto en la corteza neocerebelosa contralateral, el cual se va a ubicar la primera neurona eferente del circuito. Luego, desde la corteza neocerebelosa, los axones se van a dirigir hacia el núcleo dentado, donde ahí ya pues, van a hacer sinapsis con la segunda neurona eferente. Y desde ahí las fibras van a ir hacia el tálamo, por la parte de los tractos dentotalámicos. Estas fibras eferentes del cerebelo se van a unir al núcleo dentado, pero contralateral, al núcleo dentado, perdón, talámico contralateral. Y estos se van a situar en el pedúnculo cerebeloso superior y van a terminar en el núcleo posterior ventrolateral del tálamo. Y ya es desde ahí donde pues van a terminar hacia la corteza cerebelosa, tanto a la corteza cerebelosa temporal o frontal. Y ya pues es de ahí donde justamente todas las fibras van a pasar directamente hacia el tálamo y de ahí ya pues el cuerpo estriado. Entonces, por lo cual también va a existir un tracto dentorrúbico que se va a ubicar en el núcleo dentado rojo, y así también como el tracto ruboespinal. Perdón. Entonces, en el caso de la función propiamente de las vías del neocerebelo, estos se van a encargar de la coordinación de los movimientos subcorticales. Y a nivel, si ya tengamos una lesión a nivel de las vías del neocerebelo, vamos a tener en este caso el temblor intencional, una hipermetría y las diadococinesias. Ahora, en el caso de la anatomía funcional, en este caso nosotros vamos a tener pues las vías de entrada propiamente, en este caso que van a estar mediadas por las aferencias del espino cerebeloso, el cual también en el caso de las entradas pontinas por el ponto cerebeloso y las entradas vestibulares por el vestíbulo cerebeloso. Entonces, había mencionado que teníamos 9 divisiones en el cerebelo. El núcleo del fastigio, el núcleo vestíbulo lateral, van a formar parte del sistema decluyente medial, que va a estar encargada por parte de la ejecución, que va a ser una de las funciones del cerebelo. Luego, en el caso de los núcleos embuliformes y el núcleo globoso, vamos a tener que estas van a conformar parte del sistema descendente lateral, que también van a estar encargados de la ejecución. Y en el caso del núcleo dentado, va a tener pues justamente aferencias en el córtex premotor,
y este se va a encargar de la planificación y la programación. Y en el caso de los núcleos vestibulares, se va a encargar tanto del equilibrio y la motricidad ocular. Aquí tenemos, por ejemplo, un pequeño esquema sobre la división del cerebelo y la clasificación de las pérdidas motoras. Entonces, acá lo hemos dividido, por tanto, la división anatómica, la división filogenética, la división funcional y los síntomas que vamos a tener si tenemos alguna lesión en estas. En el caso que estemos en un plano transversal, ¿no? Vamos a tener en este caso el lóbulo floconodular y por la división filogenética, pues va a estar en este caso corresponder con el arquicerebelo. En el caso de la división funcional, vamos a tener el vestíbulo cerebeloso que va a encargarse del mantenimiento del equilibrio, por lo cual, si yo tengo una pérdida de función de esta vía, voy a tener justamente ataxia al tronco, que luego lo voy a especificar un poquito más qué es, de la marcha y en bipedestación, así también como mareos, nistagmo y vómitos. En el caso del lóbulo anterior, el cual también va a colindar filogenéticamente con el paleocerebelo, y va a tenerme la división tanto el espinocerebelo, que va a controlarme el tono muscular, por lo cual si yo tengo una lesión a nivel de esta vía, a nivel de esta división, perdón, voy a tener, por ejemplo, síntomas como la ataxia marcada en piernas, trastornos oculomotores, trastornos del habla, ¿no? El cual voy a tener sobre todo déficit en la sinergia de la musculatura para hablar, porque justamente esa es la función, el control del tono muscular. Y en el caso del lóbulo posterior, el cual va a colindar con la división filogenética del neocerebelo más reciente, y voy a tener por una división funcional el ponto cerebelo, el cual se va a encargar de la ejecución dirigida de las actividades motoras. Entonces, yo voy a tener, si tengo una lesión, voy a tener justamente una DIS o hipermetría, ¿no? Así también como un temblor de intención, un temblor intencional, así como nistagmo y una hipotonía muscular, ¿no? Una disminución de la fuerza muscular. Ahora, en el caso de la evaluación de la coordinación, ¿no? El examen físico propiamente que se realiza, vamos a tener tres pruebas que son muy conocidas, las pruebas índice-nariz, prueba talón-tobillo y la prueba de Romper. En el caso de la prueba índice-nariz, se va a encargar de evaluar tanto la coordinación motora fina y la precisión de los movimientos del brazo. Entonces, aquí se va a pedir al paciente que toque la punta de su nariz con el dedo índice, alternando en ambas manos. Primero va a ser tanto con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados. Luego, en el caso de la prueba talón-tobillo o talón-rodilla también, esta va a evaluar la coordinación y la precisión de los movimientos de la pierna. Entonces, acá se va a pedir al paciente que deslices el talón de un pie desde la rodilla hasta el tobillo de la pierna contraria. Primero con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados. Y en el caso del romper, esto se va a encargar de evaluar el equilibrio y la estabilidad al estar de pie. Entonces vamos a nosotros pedirle al paciente que se tiene que parar de pie con los pies juntos, primero con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados, ¿no? Y se va a observar ya si mantiene el equilibrio o va a presentar un balanceo. Bueno, luego, varios de los síntomas conocidos en el caso de las lesiones a nivel del cerebelo van a ser, por ejemplo, la ataxia. Y hay varios tipos de ataxia en realidad. Pero si queremos definirlo en forma simple, ¿qué es la ataxia? La ataxia es una falta de orden. Y propiamente, ¿cuál es la definición? Pues van a ser contracciones desordenadas de tanto los músculos agonistas y antagonistas a la falta de la coordinación normal entre los movimientos de las distintas articulaciones que tenemos. Y por ejemplo, acá tenemos una prueba de índice nariz o dedo nariz dedo, el cual aquí podemos observar justamente el examen realizado de forma normal, mientras que acá sí vamos a poder ver una ataxia, ¿no? Y vamos a encontrar que va a haber justamente descoordinación en los movimientos que va a hacer la persona. Ahora, y como mencioné, hay varios tipos de ataxia. Entonces, uno de los cuales quisiera que se quedara en esta exposición es la diferencia de la ataxia troncal o la ataxia apendicular. Entonces, si yo hablo de una ataxia troncal, ¿qué áreas tengo afectadas? Primero, el tronco y el equilibrio. Y en el caso del apendicular, las extremidades. Hablamos de los brazos, piernas, no miembro superior e inferior. Entonces, ¿qué me puede causar una ataxia troncal? Propiamente lesiones en el hemisferio, en el cerebeloso medio, el hemisferio intermedio y tanto el vérmix del cerebelo. Y en el caso del apendicular, en los hemisferios cerebelosos.
Los síntomas que voy a tener en una ataxia troncal son sobre todo el mantener el equilibrio, ¿no? Al estar de pie o de caminar. Mientras que en el apendicular es la realización de los movimientos finos y precisos. Ahora, en el caso de la postura, yo voy a tener una inestabilidad, justamente, ¿no? El desequilibrio. Al estar tanto de pie, también justamente voy a tener el tambaleo del paciente, o puede también caerse, pues, ¿no? Hacia algún lado, sobre todo donde esté más la lesión. En el caso de los movimientos de la ataxia pendicular, voy a tener un movimiento inexacto. Justamente voy a tener dificultad para hacer movimientos finos y precisos. Voy a tener descoordinación entonces en los miembros de extremidad, el miembro superior y el miembro inferior. Y ahora, ¿cómo yo puedo diferenciar, ¿no? En este caso con el examen físico, cuál es una ataxia troncal y cuál es una pendicular? En el caso de la ataxia troncal, la prueba de Romer, ¿no? Y el caminar en tándem que se menciona. Y luego la ataxia pendicular, pues por la famosa prueba en dedo de nariz, ¿no? O índice nariz. Y también pues la prueba de talón o rodilla, lo cual es justamente estas dos. Y pues ciertas patologías que me pueden causar, por ejemplo, una ataxia troncal, sería por ejemplo una degeneración cerebelosa o también por abuso de alcohol. En este caso también produce daño a nivel del tronco y del equilibrio, por lo cual constantemente puede producir una ataxia troncal. En el caso de la ataxia apendicular, esta puede ser tanto por esclerosis múltiples o la ataxia de Friedreich. Ahora, continuando con el caso clínico, además ya de lo que ya se había mencionado, tenemos, por ejemplo, esta tomografía, en la cual quizás ya nos puede aclarar un poco más el panorama. Entonces vamos a volver a recordar el caso clínico para poder responder las preguntas. Tenemos entonces un hombre de 76 años con antecedente de tabaquismo. Desarrolló dificultad progresiva para caminar en el transcurso de un mes y notó que cuando se levantaba se sentía mareado. Describió su andar como si estuviera borracho, ¿no? Diciendo, mis piernas van en una dirección, yo voy por la otra. Su familia dijo frecuentemente que perdía el equilibrio con tambaleo e inestabilidad y que tenía frecuentemente dolores de cabeza que ocurrían en cualquier momento del día y de la noche, y parecía que estaba empeorando. El examen no tuvo nada especial, excepto que tenía una marcha inestable de base ancha, que tendía a caer hacia la izquierda y especialmente al caminar en tándem. Ahora, es de destacar que no hubo ataxia en pruebas dedo-nariz o talón, en este caso, talón, talón rodilla, y la alternancia rápida de los movimientos pues eran normales. Entonces, además se menciona que el paciente no tenía antecedentes de consumo de alcohol. Entonces, según los síntomas, ¿no? Que están aquí en negrita, los signos y síntomas, ¿dónde estaría la lesión? Primero, ¿qué diagnóstico sería? Entonces, primero vamos a ver los signos y síntomas claves. La marcha inestable de base amplia, que esté el paciente cayendo hacia el lado izquierdo, y sobre todo la caminada en tándem y la cefalea que menciona. Por lo cual, ¿cuál podría ser en este caso la primera pregunta? ¿Dónde está la lesión? Para empezar, aquí nosotros con la marcha inestable en base amplia, que está cayendo hacia un lado y que menciona que no está saliendo alteración en la prueba dedo-nariz, aquí estamos hablando ya de una ataxia troncal, ¿no? Sin ataxia justamente apendicular significativa. Por lo cual, si estamos hablando de ataxia troncal, tendríamos que a qué lugar está causando daño, pues posiblemente al vértice cerebeloso. Y creo que se indica mucho más con la tomografía. Entonces, además se menciona acá, ¿no? La cefalea. La presencia del dolor de cabeza justamente va a sugerirnos que posiblemente sea una lesión intracraneal. Ahora, con la segunda pregunta, ¿cuál es el diagnóstico más probable y cuáles son algunos u otras posibilidades? Ya sabemos que es una ataxia troncal y hacia dónde está el daño, pero ¿qué lesión me puede dar justamente hacia el nivel del vértex? Y según, orientándonos también como se nos ha mostrado en la tomografía. En este caso también se menciona que tiene antecedentes de tabaquismo y se tiene una aparición gradual de los síntomas, o sea, el curso de la enfermedad es progresivo, por lo cual estaríamos pensando en un cáncer de pulmón metastásico justamente a nivel del vértex cerebeloso. Esto explicaría la ataxia troncal y todos los síntomas como la marcha inestable de la base amplia, que esté cayendo hacia la izquierda y la famosa caminada en tándem
Y pues la cefalea lo explicaría, ¿no? Explicaría justamente la lesión intracraneal que tiene y esto se correlacionaría pues con la metástasis ya a nivel de, por cáncer de pulmón. ¿Y por qué cáncer de pulmón? Pues por el antecedente del tabaquismo. Bueno, esta es la bibliografía revisada. Si hubiera alguna duda, pues estoy presta a ayudarlos. Eso sería todo por la exposición de hoy día. Gracias. Bueno, si no hubiera ninguna duda, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.